Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Jacir, Jesús Barón, Jorge Isaac y quien les habla, Neil Barrios. También transmitimos la señal de video streaming a través de Facebook Live. Se pueden conectar también a través de esta red social y escuchar y ver el programa del día de hoy, y además también pueden comentarnos en el mismo chat del Facebook. Bien, para el día de hoy tenemos un tema, como siempre, ¿no? Interesantísimo. Hoy vamos a hablar del caos, esa teoría, esa base de todas las teorías, el caos. Vamos a ir comprendiendo de qué se trata la temática en la medida en que la vayamos desarrollando. Recuerden que en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Al exponer los temas en Descubriendo, no se pretende presentar como si fuese una verdad absoluta y completa. Es solo un compartir de conocimientos que proponemos a toda la audiencia, y esta a su vez haga un paso importante, que es la comprobación, la investigación y comprobación, para que cada uno de nosotros sea artífice y creador de ese conocimiento y verdad. Saludamos a Jorge. Bienvenido, Jorge, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, buenas noches, Neil, a los compañeros aquí en la mesa de trabajo, a toda la audiencia, un viernes más. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque la humanidad siempre se ha basado en teorías, desde el que venimos del colegio, nos han enseñado de dónde proviene la humanidad. Y nos hemos dado cuenta que muchas teorías están, por decirlo así, huecas. Siempre les ha hecho falta algo. Y quizás hoy de pronto podamos comprender un poco más porque estas teorías no llenan mucho las expectativas de las personas. Bienvenido, Jesús, a los micrófonos de Descubriendo. Buenas noches, Neil, igualmente a la mesa de trabajo, a nuestros oyentes. Como todos los viernes, estamos listos para iniciar con un tema interesantísimo. Hola, Salim, bienvenido también a Descubriendo. Hola, Neil, un saludo aquí para mis compañeros y para toda la audiencia de Descubriendo, que ya está a la espera de este programa que vamos a empezar a desarrollar. Un tema muy importante de analizar porque estaremos tocando bases, ¿no?, sobre las cuales se ha fundamentado la sociedad humana, y estaremos tocando el trasfondo de ello. Así que sean todos bienvenidos. Bien, esta es la temática, ya todos estamos listos, ustedes también. Y lo que tenemos que decir hoy para iniciar este programa es que siempre como humanidad nos hemos preguntado quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y con la necesidad de encontrar respuesta a este asunto, a esta cuestión, hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado diferentes teorías que intentan darnos respuesta a esto. Por ejemplo, las teorías científicas se han fundamentado básicamente en que nuestro origen, o no solamente nuestro origen, el origen del universo, el origen de las estrellas, de los soles, de las galaxias, de los planetas, se determina por una gran explosión. En inglés, Big Bang, una gran explosión. Y de allí, en el caso de la humanidad terrestre, un proceso denominado la evolución. ¿Sí? La evolución de las especies, la evolución de los animales. Somos somos seres evolutivos, como el producto de la evolución. Esto es lo que a nivel científico se nos ha enseñado. Pero si vamos desde el punto de vista religioso, se nos ha enseñado que somos producto o somos la creación de un Dios, que al profundizar en el estudio consciente, detallado y sin dogmas religiosos sobre este Dios, pues parece más un Dios humano, ¿no? Con emociones, con castigos, con bendiciones y una serie de cosas que también nos dejan muchas dudas. Y aquí hemos querido analizar esas distintas teorías y cómo muchas de ellas se sustentan en ese caos. Ahora bien, vivimos en una sociedad en la que el caos es más que evidente.
una humanidad caótica, de graves problemas, por ejemplo, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel ambiental. La humanidad se enfrenta, ¿no?, en guerras, en batallas, y muchas veces nos hemos preguntado si esa es nuestra naturaleza. Incluso se han dado explicaciones de que nuestra naturaleza inicial, además de ser instintiva, se ha tornado en momentos específicos violenta, ¿no? Cuando se nos dice, por ejemplo, si nuestro origen es del mono, del animal, entonces nosotros tenemos instintos animalizados, incluso en el tema también sexual, ¿sí? Somos sexualmente animalizados en momentos, instintivos hasta en ese punto. Pero hay que preguntarse si realmente esas explicaciones dan respuesta a lo que somos en esencia. Si ha ocurrido un evento que hemos desconocido a lo largo y trayectoria de la humanidad, que no nos haya podido dar, o al no darnos por enterado, no podamos encontrar la profundidad de la respuesta. Y ese es el planteamiento del programa de hoy. A eso nos vamos a dedicar hoy. Y para ello queremos invitarles a que también participen en los chats. Cuando digo los chats me refiero al chat de la página rcpc.co, también al Facebook Live, allí nos pueden escribir, y también saludar a nuestros oyentes que se conectan a partir de hoy desde, amigos oyentes, Radio Miami Color, radiomiamicolor.com, así pueden entrar y escucharnos también con esta emisora maravillosa que hemos hecho una unión estratégica de contenidos para que nuestros programas lleguen a mayor audiencia. Eso es fantástico. Bueno, Salim, planteemos el desarrollo del programa. Antes saludemos a Derly, que nos escucha desde Houston, en los Estados Unidos, a Cristina, que nos escucha desde Santa Marta, aquí en Colombia, Ana Belandria, que nos escucha desde Venezuela, Pablo Cuadros, Adelinda Marimón, Marcelo Ruiz, Leti Tapia, que también está allí conectada a esta hora. Muy bien, Salim. Bueno, Neto, has hecho una introducción muy importante para empezar a entender el desarrollo que va a tener el tema, porque nosotros lo que vamos a analizar son las bases, como decía al principio, sobre las cuales se ha desarrollado la sociedad humana. Tú decías que, bueno, nos hemos preguntado siempre de dónde venimos, es decir, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito de existencia en este planeta Tierra y sobre todo hacia futuro, hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Sin embargo, cuando emprendemos la búsqueda para encontrar respuestas a estos interrogantes profundos que siempre hemos tenido, hay unas teorías que intentan responderlo. Tú mencionaste algunas, por ejemplo, cuando hablamos de la teoría del Big Bang o de la teoría del creacionismo, son teorías que buscan explicar el origen de la humanidad. Pero también está la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución explica, digamos, que el origen del Homo sapiens, lo que llama la ciencia el Homo sapiens, el ser humano, y el Big Bang trata de explicar el origen del todo. Entonces, si comparamos ambas teorías, la una nos enseñan que pues todo viene de una gran explosión, se generó del vacío, de la nada, y de repente pues la existencia surgió, y una vez en ese desarrollo pues se crea el planeta Tierra del azar, y ya en este planeta Tierra se dan una serie de conjugaciones al azar también, donde la sopa primigenia, como lo llaman ellos, de ahí se empiezan a crear las especies, y entre esas, una de ellas pues el ser humano, que en el proceso evolutivo de selección natural empezó pues a despuntar, y hoy en día es digamos lo que ellos conocen como el Homo sapiens. Entonces, el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, sí. Ahora, tú decías algo importante. Cuando hablamos del origen del todo, como ellos lo llaman el Big Bang, se nos dice que venimos del caos, de una explosión. Y en el caso del desarrollo humano venimos del animal. Eso para empezar, ¿no? Que es las teorías del origen. Ahora, cuando el ser humano se pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro propósito de existencia en el planeta? ¿Qué es lo que el ser humano como ser dentro de la creación, cuál es el papel que jugamos? Entonces, por ejemplo, ahí entra también el tema del espíritu. En la religión se nos enseña que, bueno, nosotros tenemos dos opciones. Una, en el lapso de nuestra vida, si nos portamos de acuerdo al agrado de Dios, nos vamos o para el cielo, y si no nos portamos bien, nos vamos para el infierno. Entonces ahí dentro de eso el desarrollo humano se desenvuelve, porque la ciencia además enseña pues que el ser humano es un ser inteligente,
que su objetivo dentro de este planeta Tierra pues es darle respuesta a los grandes misterios del universo, desarrollarse, bueno, etcétera. Pero si vamos a la profundidad de lo que eso significa, la humanidad desconoce su origen en esencia. La humanidad desconoce su propósito y hacia dónde va. Y aquí hemos planteado una reflexión al respecto del origen. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos determinar la razón de nuestra existencia o nuestro propósito de existencia, siempre estará determinado antes por la identidad que sepamos que tenemos, la identidad de lo que somos como especie, como seres humanos. Y esa identidad estará siempre sujeta antes al origen de donde venimos. Por lo tanto, si analizamos la razón de existir o la manera en que nos venimos desarrollando, sentimos todos los seres humanos que es el reflejo de no tener clara la identidad y el origen. Claro. Porque cuando nosotros vemos un panorama mundial en que nos amenazamos con bombas atómicas, con que en lugares del planeta Tierra hay niños que mueren de hambre, o sea, nuestros infantes, los infantes del planeta Tierra se mueren de hambre en un planeta que tiene la capacidad de producir el suficiente alimento para todos. Eso pasa en este planeta y muchas otras cosas que si comenzamos a enumerarlas aquí, pues no terminaríamos de hacerlo. Entonces, cuando vemos un panorama como ese, evidentemente encontramos que no hay una claridad absoluta y total de lo que somos en esencia. O por lo menos, al creer, por ejemplo, que somos el resultado de una gran explosión, de un Big Bang, entonces, por supuesto, nuestra identidad será el caos. Sí. Y vaya que estamos siendo congruentes a ese supuesto origen porque estamos viviendo dentro de un panorama de caos. ¿Será que si encontramos un verdadero origen que no esté determinado solo por lo que nos dijeron, sino por el verdadero origen, creen ustedes, amigos oyentes que están allí conectados, muy atentos escuchándonos y viéndonos también, cambiaría nuestra percepción de la vida y nuestro desarrollo en la vida? Resulta muy importante pensar sobre esto y hacer los cambios necesarios para nuestra vida y nuestro entorno. Sí, porque además de eso que acabas de mencionar, la humanidad, el desarrollo que hemos tenido como humanidad durante, miles de años, algunas teorías, porque todas son teorías, eso es algo también que hay que resaltar. Cuando hablamos de teorías es algo que todavía no está absolutamente comprobado. Entonces, digamos que las teorías, ¿no?, que hablan sobre el tiempo que la humanidad tiene sobre el planeta Tierra, hablan pues de algunos miles de años atrás. Bueno, si vamos a lo que nos enseñan, por ejemplo, dentro de la religión evangélica, católica, se dice que el ser humano tiene aproximadamente unos 6.000 años, quizás un poquito más, de acuerdo a lo que el Génesis supuestamente ellos interpretan. 5.000 años lleva el calendario judío, 5.777 años el calendario judío. A eso súmale unos años más de... alrededor de 6.000, 7.000 años, vamos a ponerle. Ya la ciencia obviamente sí tira varios miles, cientos de miles de años atrás. Sin embargo, ni siquiera tenemos claro cuánto tiempo hemos estado sobre este planeta. Pero lo que llama la atención es que en ese desarrollo de tiempo, si nosotros analizamos el comportamiento de la humanidad histórico, podemos ver de que el comportamiento humano que hoy vemos en la actualidad no dista mucho de lo que era cientos de años atrás. Por ejemplo, tú hablabas de guerras, de niños muriendo de hambre. Eso ha sucedido durante toda la historia. Uno pensaría que en aquella época podría ser, entre comillas, normal porque la humanidad no había avanzado mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, esos flagelos aún están. Y no es que hayan disminuido. Podríamos incluso asegurar de manera general que el panorama se ha empeorado. Porque antes no habían bombas atómicas, es decir, las guerras eran distintas y no eran incluso entre tanta gente. Ahora las guerras con el armamento que se tiene son aún peores. Son más destructivas. Son más profundas. Entonces vemos que la humanidad ha tenido una involución en su comportamiento. Quizás en un aparente desarrollo, va ligado de ese desarrollo una involución. Una involución, estoy hablando del comportamiento, porque podremos ver las ciudades, los automóviles, el supuesto progreso, que a la larga, si vemos el efecto que ha generado sobre el planeta, también está generando caos. Los ríos contaminados, las basuras, y eso es lo que queremos analizar hoy, porque uno pensaría, bueno, esto es natural, esto es normal, ese desarrollo, ese comportamiento. ¿Será que digamos que la humanidad
o una humanidad originalmente debería desenvolverse así, o como tú decías, que me parecía excelente la reflexión, hay algo que desconocemos que haya influenciado en ese desarrollo nuestro sobre este planeta, y eso es lo que hoy pues invitamos a los oyentes a entre todos reflexionar. Bien. Para así darle... Dame un momento, esto apenas es el planteamiento del programa, ¿sí? Para desarrollar el programa. Y nuestros oyentes ya se han venido conectando y participando. Marcelo Ruiz, que es el director de Radio Miami Color, emisora con quien en este momento estamos conectados en vivo e indirecto. Saludamos a todos los oyentes que están allí escuchándonos desde Radio Miami Color en los Estados Unidos. Él nos coloca en el chat: María Andrea Tear García, Andrea les manda cariño desde North Miami, soy de Argentina, nos escuchan desde Radio Miami Color. Andrea, un saludo para ella que está al norte de Miami. También Fernando Alonso Aranzuza, en sintonía desde Manizales, un fuerte abrazo para él. Armando Mendoza, también él dice, mire, porque si se fijan, existimos diferentes razas aquí en la tierra, los blancos, los negros, los pelirrojos, los albinos, etcétera. Esto desecha la teoría de Adán y Eva, porque él antes había escrito, Armando había escrito diciendo que él se inclina más en aquella teoría o en aquella conocimiento que dice que fuimos creados por razas superiores de otros planetas. Ese es el pensamiento de él. Ya ahorita vamos, Armando, a tocar ese tema, que es muy interesante que lo hablemos hoy. Joasban también está conectado, nos dice buenas noches. Lo último que ha salido en cuanto a teorías es la teoría de cuerdas. Otra teoría, la teoría de cuerdas. También José Norbey Muñoz, saludos desde Jumbo. Ledis Mari, nuestra compañera, está también en sintonía. Carmen Olivares. Leti Tapia dice, escuchándolos en Downey, California, en los Estados Unidos, en la costa oeste, en el estado de California. Ana Belandria también, gracias por compartir. Bueno, ahí están nuestros oyentes, también Nirmana desde Colombia. Hay muchos mensajes, también el doctor Salo y a todos los habitantes de Bichini Fly, Bichilin Fly. Fuerte abrazo para los oyentes. Bien, entonces vamos a plantear, ya después de esto, comencemos a hacer el planteamiento de lo que se ha derivado de esa teoría del caos. Entonces primero hablemos de ese caos, ¿verdad? Tenemos ahí, Neil, lo siguiente. Desde el punto de vista del análisis de la investigación, podríamos decir de que, como se planteaba, el principio de toda la vida, inclusive de la vida conocida en este planeta Tierra, fue el caos. Pero desde el punto de vista de la lógica y de las definiciones que la ciencia definen como caos, no tiene sentido lógico, ¿no? Aquí hay una definición sobre la investigación realizada que dice o plantea lo siguiente: la teoría del caos, o sea, entendiéndolo como una teoría porque la forma de la verificación de esa hipótesis es difícil, ¿no? Tendríamos que abarcar demasiado tiempo atrás. Explica que el resultado de algo depende de distintas variables y que es imposible de predecir. Por ejemplo, si colocamos un huevo en la cima o en la cúspide de una pirámide, no sabremos hacia dónde va. Pareciera ser de que el planteamiento que hay aquí es no hay un orden, no hay una organización, no hay algo preestablecido, sí, ni que establezca un futuro. Y juegan variables para poder definir qué va a definir ese futuro del destino, en este caso del ejemplo del huevo. Entonces la teoría del caos, desde su principio, lo que plantea es que inició, pero no sabe para dónde va. O sea, una desorganización, base de planteamiento, se podría decir, de que no obedece a ninguna inteligencia ni ninguna organización que contradice la lógica de la existencia alguna actual, ¿no? Inteligencia que preexista, que dirija de manera inteligente lo que existe. Sí, porque los que plantean esta teoría dicen, o sea, todo es como de la ocasión, del momento en que se presenta. Pero las circunstancias que en algún momento determinado, sí, por alguna circunstancia no determinada, se den en algún instante. Sí, o sea que el origen del planteamiento de esta existencia o de la vida o del mundo como tal obedece a cosas que no son controladas ni siquiera desde el origen, desde el principio como iniciaron. Bien. Entonces este planteamiento es interesante porque define
lo que está pensando actualmente desde la razón la humanidad sobre lo que la relación que tiene el caos con el principio del origen de la existencia, ¿no? Claro, bien. Dentro de ese origen del caos, pues por supuesto está el tema del Big Bang. Dentro de esta teoría, o sea, hay algo que no, como que no encaja muy bien. Es una teoría que se da no para explicar el origen de todo, sino es una teoría que se da sobre algo que ya existe. Por lo menos, aquí dice que la teoría del Big Bang dice que está desde hace 13.800 millones de años. Y dice que afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad. O sea, ya existía algo, ya existía el universo. Y luego se expandió. Es lo que da el origen. Si las leyes conocidas de la física se extrapolan más allá del punto donde son válidas, encontramos una singularidad. Menciones modernas datan a este momento aproximadamente 13.800 años. Millones de años. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las partículas subatómicas y más tarde los simples átomos. Esto es lo que dice la teoría del Big Bang. Dice que nubes gigantes en estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la gravedad para formar estrellas y galaxias. A mediados del siglo XX, 3 astrofísicos británicos, Stephen Hawking, entre esos, recién muerto, George Ellis y Roger Penrose, prestaron atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del tiempo. En 1968 y 1979 publicaron artículos sobre la teoría de la relatividad general de Einstein. Ahí estaba Einstein también. Sí, para la inclusión de mediciones del tiempo y del espacio. Es lo que aborda, lo principal que aborda esta teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang y la teoría del caos pues están unidas, ¿no? Sí. De unas depende de la otra. Lo que llama la atención de la teoría del caos es que nada está sujeto a una inteligencia previa que la geste y que le dé leyes, la oriente y la organice, ¿no? Que la oriente y la organice. Y la sustente, o sea, no solamente en la creación, sino de ahí en adelante. Todo se hace hacia el azar. O sea, no hay un modelo que lleve desde, digamos, por lo menos colocando un número de un 0 hasta un 10. No, simplemente se dio porque se dio. Pero se puede hacer un planteamiento que existe un origen. El caos manifiesta un origen, que es el caos, ¿no? La definición como tal del caos. O sea, aunque no hay una organización sobre el concepto que se entiende como caos, pero sí existió el origen que ellos llaman o definen como caos. Lo que va a predecir un azar sobre un futuro para que tiene muchas variables para donde expandirse esa creación. Entonces, sí, el origen sí es el caos. Ok, cuando digo bien no quiere decir que la teoría esté bien, sino que bien para la participación. Sí. No, además que acompañando la teoría del Big Bang, surgió otra teoría para explicar lo que pasaría hacia futuro, ¿no? El futuro del universo. Y ahí es donde aparece la teoría, una pues de las tantas, ¿no?, que busca explicar hacia dónde va el universo, es la teoría del Big Crunch. El Big Crunch, para resumir, estimados oyentes, es el proceso donde el universo, en ese proceso de expansión que los astrónomos analizan, ellos ven que el universo se expande aceleradamente, a lo que ellos concluyen que se expandirá tanto que llegará a un punto donde el universo se quebrará, o sea, se desgarrará, las galaxias se alejarán a tal punto que ya no podrán, digamos, contactarse o lograr verse una de la otra, y el universo se oscurecerá y terminará enfriándose y terminará como empezó, en un caos. Bien, entonces dentro de estas teorías, todo empezó con un caos y todo terminará con un caos. Aquí el término de armonía dentro del origen no aparece. No, ni inteligencia. Tampoco aparece. Sí, principios. Ni organización, o sea, no, organización tiene que ver con una relación inteligente, ¿no? Sí, porque igual el caos es un desorden, una desorganización, puede iniciar de la partícula A o B o C, cualquiera puede dar origen a esa vida, ¿no? Debemos ser otra vez repetitivos en decir, como lo dijo mi compañero Salín al iniciar, que estas son teorías. Escúchelo bien, amigos oyentes, teorías. ¿Qué quiere decir que sean teorías? No se puede decir que esta sea la explicación absoluta del origen, o solo es una teoría de los científicos. Sucede que como escuchamos que son científicos que han estudiado en grandes universidades, que
y han hecho sus experimentos en laboratorios costosísimos patrocinados por grandes estados o de pronto algunas organizaciones, creemos que lo que sale de allí solo puede ser la verdad. La verdad. Solo creemos que de ahí puede salir la verdad, pero no, es una teoría. Bien, ahora hay otra teoría dentro del origen y todo esto que reflexionamos sobre nosotros y es la religiosa. Y cuando hacía la introducción, también la teoría religiosa tiene varias inconsistencias. Y una de las inconsistencias, si bien la teoría religiosa nos habla de que hay una inteligencia que lo gestó todo, que lo organizó todo y que además, como dijo Jesús, lo sigue sustentando todo, pero la visión que se tiene de Dios dentro de las religiones también parece caótica. Sí. Y explico por qué. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso de nosotros los occidentales, el documento bíblico, y nos dirigimos a varios versículos del Antiguo Testamento, encontramos narraciones de un Dios que, por ejemplo, crea al hombre y después se arrepiente. ¿Sí? En el Génesis podemos leer que Jehová Dios crea al hombre y después se arrepiente, y como se arrepiente, pues le envía el diluvio. Es una cosa como caótica, ¿no? O un Dios que vive como bajo emociones. Sí, un Dios bastante colérico, que actúa más como un ser humano que como un Dios, ¿verdad? Entonces, dentro de esa misma explicación, o de tratar de nosotros encontrar nuestro origen y lo que somos, desde el punto de vista de religioso, que lo hemos asociado a lo espiritual, encontramos un principio caótico que se deriva también en nuestros comportamientos, porque aquí lo importante de esto es entender que cuando una deidad nos enseña ojo por ojo y diente por diente, si bien yo nunca he ido a una iglesia para que el cura me enseñe esto, ya quedó grabado en la genética de la humanidad tal ley, que hoy, sin conocer yo cómo se llama ese Dios, actúo inmediatamente bajo esa condición. Así entonces vemos que la explicación religiosa del origen, de la identidad y de nuestro propósito también es caótica. Sí, ahí dentro de la teoría religiosa también está presente el caos, porque si bien uno diría, bueno, allí hay un Dios que pues lo organiza todo, lo sustenta, pero en muchos momentos del documento bíblico, en el caso nuestro de aquí, de esta zona de occidental, vemos cómo la forma en que ese Dios lleva las riendas de la humanidad en muchas ocasiones ha llevado a los seres humanos a procesos dolorosos. Si no, recordemos las guerras que ese Dios en el Antiguo Testamento promovió, impulsó, apoyó, y cómo también en ese mismo desarrollo, cómo eligió a un pueblo. Entonces, al elegir a un pueblo solamente dentro de toda la humanidad, ¿cómo quedaría el resto de sus hijos con esa decisión? Relegados, apartados. Entonces, enfrentados además. Guerras, caos. Entonces vemos cómo esa decisión de ese Dios, en el ejemplo que estoy poniendo, termina condicionando el desarrollo de una humanidad en enfrentamiento. Ahora podría citar muchos otros ejemplos, porque no fue la única decisión que tomó. Por ejemplo, cuando hablamos del diluvio que tú mencionabas ahora, él determina que los únicos seres humanos, según la historia, que podían entrar en el arca eran Noé, sus hijos y creo que alrededor de 8 personas. Sí. Bueno, ¿y el resto de la humanidad qué? Destruida totalmente. Entonces ahí vemos el caos en el planeta Tierra, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces vemos que tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista religioso, ambas teorías, porque ambas son teorías, tienen falencias y sobre todo predomina el desorden, el caos. Pero vamos enseguida a reforzar esto cuando hablamos de la teoría científica desarrollada por hombres estudiosos de la ciencia. Y cuando hablamos de las religiones, estamos hablando de hombres organizados en instituciones religiosas. Sí, espirituales. Ojo, no dije espirituales. Sí, por eso lo dije. De pronto pareciera tonto lo que acabo de hacer, pero fíjate que tú te diste cuenta. Sí. No dije organizaciones espirituales, dije organizaciones religiosas. ¿Y por qué lo digo así? Porque hoy sucedió algo muy particular y que me puede servir como ejemplo para graficar lo que quiero comentar. Hoy los obispos de Chile le presentaron la renuncia al Papa Francisco por los casos de abuso sexual a menores en Chile. Solo en Chile, estoy hablando solo de Chile, sin recordar y mencionar los diferentes casos a nivel internacional y mundial. Entonces, cuando hablamos de una organización religiosa que es capaz de hacer
esto a los niños, inmediatamente yo tengo que quitarle a esa organización lo espiritual. Habrán excepciones, por supuesto, pero estoy hablando del grueso de las religiones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decía, de este lado tenemos a los científicos, que son personajes que han estudiado en universidades, que han desarrollado estudios y que tienen su teoría. ¿Y qué es teoría? Y de este lado tenemos a un grupo de hombres que se organizaron bajo la condición de una organización llamada religión y que, bueno, se ha disfrazado de espiritualidad, que esa es otra cosa. Es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, si de la una y de la otra el origen es el mismo caos, ¿qué es lo que está pasando o cuál es el panorama que no hemos contemplado, que tanto para la ciencia que como para la religión nos fundamentamos en el mismo caos? Entonces hay que plantear que desconocemos ciertos procesos salinos. Sí, yo para, digamos, dar la entrada, porque ya hicimos el análisis y usted, estimado oyente, lo puede hacer ahí personalmente, haga el análisis del panorama general de la humanidad, hablando de procesos dolorosos que se evidencian en noticias que se ven a diario, ¿no? Y vea el comportamiento humano y compárelo con las teorías que estamos hablando, y eso va a dar un resultado, que es el nombre que le pusimos al programa: el caos, la base de todas las teorías. Porque si hablamos de, por ejemplo, procesos de guerra, de delincuencias, de robos, de crisis económicas, vemos el caos palpable. Las ciudades son un caos, la gran mayoría de ellas, con el tráfico y todo esto. Sin embargo, Neil ya planteaba una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que desconoce la humanidad que posiblemente dio origen o condicionó el desarrollo de una humanidad en un planeta para que vivamos hoy así? Entonces voy a primero hacer recurso del documento bíblico, recordando siempre que el documento bíblico, cuando lo tocamos aquí en Descubriendo, no es porque pertenezcamos a una denominación religiosa, sino que lo utilizamos como recurso de investigación. Y ahí se puede encontrar lo siguiente en Apocalipsis 12. Voy a utilizar eso como base y ahora mis compañeros, entre todos, vamos desarrollando. Lo explicaría de una manera distinta. Bueno, complementaria, sí. Complementaria. El documento bíblico es un documento que todos reconocemos y que muchos tenemos. Y un documento que tiene un tipo de información en alguno de sus libros valiosa para comprender varias situaciones. Si no tenemos el documento bíblico, pero tenemos acceso a otro tipo de documentos históricos, de culturas milenarias, podemos encontrar los mismos relatos. Sí. Por eso es que se utiliza el documento bíblico, no porque consideremos que en él sea el único que expresa lo que tenemos que saber. No, es un libro que para nosotros es el más común y que, bueno, tiene gran parte de esta información que en este momento necesitamos. Claro, porque lo que queremos con el documento bíblico es sentar la base por lo que tú acabas de decir, ¿no? Como es el que tenemos a la mano, cualquier oyente ahí puede buscar en internet o de pronto lo tenga al lado, inmediatamente puede comprobarlo. Y esto lo vamos a contrastar con otros documentos que hablan del mismo proceso. Entonces vamos al Apocalipsis 12, capítulo 12, en el versículo 7, del versículo 7 al versículo 9. Dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí en este capítulo 12, versículos del 7 al 9, hay un planteamiento de una batalla que nos está hablando entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Entonces alguien que nos escuche podrá pensar, porque esto se lee en las distintas religiones, bueno, y se cree que es una batalla ya en el reino de los cielos, donde estaba Dios con sus ángeles, se reveló el dragón y lo echaron para acá. No, si esto lo analizamos sin velos religiosos, sin condicionamientos dogmáticos, sino buscando la interpretación dentro de lo que es la investigación y la comprensión, vamos a entender cosas muy sencillas. Cuando se habla de esta batalla, es una batalla que primero no es en el planeta Tierra, estaba por fuera. Una batalla en el cielo de dos bandos, uno comandado por Miguel en el símbolo y otro por el dragón.
dos organizaciones estelares, extraterrenas. Y esa batalla la pierde el dragón y es arrojado, o sea, es traído, enviado al planeta Tierra. Y cuando llega al planeta Tierra hace una acción, que lo dice acá, engaña al mundo entero. Aquí estamos hablando, compañeros y estimados oyentes, de un proceso de la llegada de una organización de carácter negativo al planeta Tierra hace miles de años, denunciada en el Apocalipsis 12. Bien, también dentro de la salvedad que hacías para hacer comprensión de esto, hay que agregarle algo, ¿no? Porque cuando hablamos de las teorías científicas, ellas nunca se fundamentarán en un libro como el Apocalipsis o en un relato como has mencionado tú en el Apocalipsis, que no solamente está en el Apocalipsis, sino en otros documentos muy antiguos. Sí. Al considerar que este tipo de relatos están sujetos a la creencia y mitos de la antigüedad. Claro, sí, que no son comprobables. Dicen. Exacto, cuando hablamos de un mito, entonces se podría pensar que es un relato que surgió de la imaginación de alguien. Sin embargo, cuando vemos recurrentemente el mismo hecho narrado en diferentes tiempos y en diferentes culturas sobre la misma situación, entonces comenzamos a encontrar de que ya es un relato que lleva a una acción que evidentemente sucedió. Entonces, e incluso desde el lado de las religiones, cuando nosotros planteamos a través de este versículo que tú acabas de leer, de la existencia de seres extraterrenos, se niega. Se niega también. Se niega. Entonces, fíjese, se niega desde el punto de vista científico y se niega desde el punto de vista religioso. ¿Qué es lo que se niega? Que hubo un momento, un instante en el desarrollo de la humanidad en este planeta Tierra, que fuimos intervenidos, que fuimos tocados por una civilización venida de fuera de nuestro planeta Tierra. Esto, si lo analizamos muy bien, cambia drásticamente la percepción que tenemos de nuestro origen, de lo que somos en esencia, porque podría comenzar a explicar sin duda alguna todas estas cuestiones. Claro, eso va. Hay un planteamiento interesante sobre lo que estamos investigando, ¿no? Sobre el caos. ¿El origen realmente es el caos o fue el caos? De lo que acaba de sustentar nuestro compañero Salini en el Apocalipsis 12:7. Pero nosotros planteamos este origen de la existencia de la vida en los universos desde el punto de vista de la vida en los universos o de la vida en la Tierra, porque son dos puntos diferentes, ¿no? Ya entiéndase que la Tierra es un producto de esa generación de la vida, de esa generación de pronto de lo que se originó dentro de esta teoría que estamos analizando de un supuesto caos. Ya cuando se enfoca el tema bíblico, lo podríamos ver desde el siguiente enfoque. Los científicos entonces agarran como un reflejo de la vida del planeta Tierra, tratando de explicar la vida en el universo o la creación de la existencia en el universo. Entonces, la teoría, según la Biblia, desde el punto de vista científico, me llama la atención aquí en lo que encontré, que dice que en un principio existía el caos, y en él vagaba Dios, ¿no? Desde el punto de vista, como lo plantean los científicos, ¿no? En él vagaba Dios, en el caos. Este Dios creó el mundo de la nada en 6 días. El primero separó la luz de las tinieblas, creando el día y la noche en el mundo. El segundo separó las aguas de la tierra y creó los mares y todo lo que ya sabemos dentro de lo que narra el Génesis. Me llamó la atención el planteamiento que hace el punto de vista científico para describir una entidad o una deidad que vino a la tierra y trató de organizar ese desorden. Y entonces ellos no pueden explicar, no pueden sustentar, sino más bien haciendo un reflejo de la imagen de lo que pudo haber sucedido en la tierra, basados en el documento bíblico, que es lo único que se tiene como sustentación de cómo se creó la vida en la tierra. Y entonces dice que esa inteligencia o ese ser ya es el planteamiento que podríamos hacer con el versículo del Apocalipsis, es ¿qué pasó con toda esa? O sea que anteriormente ya había una existencia de vida afuera de la tierra, dice de los cielos. No, entonces eso ya es un interesante, ¿no? Y es que hay una eterna pregunta desde la visión religiosa, desde la explicación religiosa que se ha dado del origen del hombre, no solamente del hombre, sino de la creación en Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que, religiosamente hablando, ¿no?, de que todo se dio por Dios y la visión que tenemos de Dios, surge una pregunta allí consecutiva, y bueno, ¿y quién creó a Dios?
¿sí? Dentro de la visión que tenemos de la creación, de la humanidad y del universo, de Dios, como percibimos a Dios. Esa percepción de Dios, o sea, lo que comúnmente nosotros creemos que es Dios, cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, es la percepción que tenemos del caos. Claro. Esa parte nosotros queremos enfatizarla. Y ahorita lo vamos a profundizar, que es lo que quiero que hagamos en este momento. Sí, sí. Repito, los científicos fundamentan, como nuestros compañeros muy bien lo explicaron, el origen, la evolución de todo a través del caos. Ya eso se entiende con las limitancias porque son teorías científicas y los científicos explican en unos términos que... Como para que no entendamos y no cuestionemos. No, más bien para que no preguntemos. Sí, por eso, para que no le hagamos preguntas, porque como no entendemos... Sí, como no entendemos, entonces como para que no hablen. Pero nos da a entender ciertas cosas, que Jesús nos decía, bueno, que no hay nada programado, que todo es producto del azar, que habrán unas condiciones en algún momento y como esas condiciones se presentan en algún momento determinado, surge algo. Sí, por ejemplo, la capacidad que tienen nuestros cerebros, si usted analiza el cerebro, el corazón, el hígado, eso surgió así. Algún día estuvieron las partículas y se pusieron ni siquiera de acuerdo. Cada uno se organizó como quiso. Y salió la perfección del cerebro. Sí, así es. Y ese es el caos, según el planteamiento. Imagínense, yo me pongo a pensar, siguiendo con esa teoría, ¿qué tal si hubiese, bajo esa perfección que estamos viendo, que originó supuestamente el caos, imagínense si hubiese habido un plan programático anterior? Imagínense la calidad de la creación. 100 veces mejor. 100.000 veces mejor. Entonces, hay algo que cuestionar, ¿verdad? Claro. Bien, pero desde el punto de vista de las religiones, amigos, entonces estamos también limitados ahí por el caos. Entonces, sigamos con este relato en el que Apocalipsis 12 nos dice que hubo una batalla estelar y después de esta batalla estelar cayeron aquí al planeta Tierra unos entes extraterrenos de tipo negativo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo dice que fue lanzado fuera el gran dragón. El que fue lanzado y arrojado a la Tierra fue el dragón. La otra fuerza que se define aquí como Miguel y sus ángeles, entendemos por lógica que corresponde a una fuerza de tipo extraterrena también, positiva, de luz. Cuando hablamos extraterrena, no le sintamos miedo a eso. Sí, nosotros tenemos la visión de lo extraterreno como hollywoodense, ¿no? No, la definición del término extraterreno define cualquier cosa que no tenga un origen terrestre. Sencillo. No le pongamos más morbo a eso alrededor. Todo lo que esté por fuera de la atmósfera de esta Tierra es tipo extraterrestre. Es decir, si nosotros vemos la Luna desde el planeta Tierra, es un objeto extraterrestre. El Sol. Así de sencillo. Las estrellas que vemos en la noche, todo. Exacto. No, ahí dentro de ese planteamiento que hace el Apocalipsis o la denuncia que hace, esto los oyentes lo pueden reforzar en muchos documentos. Está el Mahabharata hindú, que habla de los dioses, ¿no? De la India, de los Vimanas y del enfrentamiento de los dioses, de esos dioses que en esos relatos muestran una tecnología, ¿no? Que para la época pues era impensable. Pero también hay muchos otros documentos como apócrifos, libro de Enoch, las tablillas sumerias que hablan de los Anunnaki. Bueno, hay un sinnúmero de registros de la antigüedad que tienen algo en común, ¿no? Nuestros ancestros, nuestras, digamos, núcleos sociales más antiguos tienen algo en común en sus relatos, y es que fueron visitados por dioses. Eso usted lo encontrará en todos los relatos de la antigüedad. Váyase al África, hablaban de los chitauris, véngase acá a lo que es Latinoamérica, y hablan también de los mensajeros del sol. Claro. Váyase a Europa, bueno. O los cachinas. Los cachinas Hopi, que hablaban los Hopi. Bueno, los mayas hablaban de Quetzalcóatl. Y hay relatos repitentes a lo largo del planeta Tierra. Sin embargo, esto no es tenido en cuenta por la ciencia. Además que lo curioso de esto, porque ahora que tú decías, bueno, la religión lo niega y la ciencia lo niega. Y yo me preguntaba por dentro, bueno, y ellos, o digámoslo así, un ser humano común diría, bueno, y si ellos lo niegan, ¿eso a mí en qué me afecta que ellos lo nieguen o en qué me beneficia? Bueno, evidentemente, si eso sucedió realmente y ni la ciencia ni la religión lo contemplan, quiere decir que usted se está perdiendo la oportunidad de conocer qué fue lo que sucedió, y quizás conociendo ese proceso podamos entender lo que vivimos actualmente.
Ahora, antes de que Jorge nos refuerce allí, porque en el Apocalipsis se habla de dos bandos. Ya sabemos que el bando que cae es el negativo y la acción que hace es engañar. Pero del otro bando, es decir, una organización positiva, también hemos recibido la visita en el planeta Tierra de esa facción positiva. Aquí traigo un documento de ese famoso contacto de en los años 70 de Enrique Castillo Rincón con mensajeros de las Pléyades, que precisamente son mensajeros o una organización que ha velado durante mucho tiempo por el avance de esta humanidad. Y ellos hacen una advertencia dentro de ese mensaje, que lo voy a leer aquí, donde dicen: esta lucha de que os hablo, esto se lo comunicaron a Enrique, se ha trasladado aquí ahora en tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan sutil, basados en que siempre creyeron que estaban solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra, es decir, bien, el enemigo es la misma. Permíteme entender esto. Estás leyendo un mensaje traído por los seres positivos de la batalla estelar. Digamos los del lado de Miguel, para comprender aquí la. Y ellos nos están advirtiendo de que uno de nuestras graves equivocaciones en todo este marco de análisis es creer y pensar que somos los únicos en el universo. Siempre hemos estado solos. Bajo esa condición, la otra fuerza que cayó ha estado manipulando. No, ha estado invisible ante nuestros ojos. No creemos que existe, es decir, que se esconde y engaña. Bien, entonces pongo de un lado a la ciencia y pongo un lado a la religión, como ahorita lo decimos. Entonces, de acuerdo a este relato de estos hombres de las estrellas, tanto la ciencia como la religión nos han negado la posibilidad de que sepamos a ciencia cierta que venimos o que no somos los únicos en el universo. Porque la ciencia no nos ha dicho, no ha habido todavía un titular científico que nos diga no somos los únicos en el universo, hay otras civilizaciones de tipo inteligente que incluso nos han acompañado en el desarrollo de la humanidad. Eso no lo hemos visto todavía. Y desde el lado de las religiones, pues se dicen que no, que hablar de extraterrestres es imposible. Y todo lo que se ha visto siempre ha quedado como en un misterio. Pero hay una cosa tan extraña y paradójica dentro de las religiones, y es que si bien dentro de las religiones se creen los ángeles, porque cuando hablamos de Gabriel, cuando hablamos de Miguel, son ángeles, ¿sí? Y cómo esos ángeles dentro de la religión no se pueda percibir y se le puede enseñar a un feligrés de que al ser ángeles no son del planeta, son de allá arriba, son de otras dimensiones, ni siquiera para decirles planeta, y que no estamos solos en el universo. Porque si usted cree en el arcángel Gabriel, si usted cree en el arcángel Miguel, como quiera llamarlo a nivel religioso, entonces quiere decir que usted está hablando y está entendiendo que existen entidades, seres, personas, como quiera llamarles, de afuera. O sea, que no son de aquí, es decir, que son extraterrestres. Entonces, ese análisis dentro de las religiones se anuló, y dentro de la ciencia también. Y cuando queremos hablar de lo que somos en esencia, sin ese pedacito de la historia, imagínense ese pedacito, y no es un pedacito, sino un tremendo pedazo que nos han quitado para este rompecabezas. Bien, tenemos este relato. ¿Cuál es el relato? Que no estamos solos en el universo. Que desconocer esa fuerza ha hecho que dicha fuerza manipule a la raza humana. Tanto es así que esa raza, cuando cae aquí y en alguna región donde llega, en Mesopotamia, se llaman Anunnakis, los investigadores hoy del misterio dicen que es esa raza la que creó al hombre. Claro. Sin darse cuenta en su búsqueda de que esa raza que dicen ellos que creó al hombre es o viene posterior a la caída que mencionamos ahora. Claro. Del bando negativo que se enfrentó con Miguel. Entonces, ¿a dónde estamos llevando a los que ya no están? Ni en la ciencia, ni en la religión, sino en la búsqueda. Al caos también. Al mismo caos. También al caos. Claro. Entonces, ahora la pregunta es, la que sigue. Bueno, y estos señores que caen a la tierra,
que desde allá arriba Apocalipsis les menciona como el dragón, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo es que en el universo hay una fuerza de luz y hay una fuerza oscura? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Entonces, desde el lado religioso, bueno, el lado científico no se habla de eso, pero del lado religioso, entonces hay una forma de explicarlo. ¿Cuál es? Bien, entonces está Dios en un trono, percibiendo a Dios como un señor, como alguien, ¿sí? Nosotros percibimos a Dios de acuerdo a la visión que la religión nos dejó, de que es un señor sentado, háganse ustedes la idea, sentado en un trono, y alrededor de ella hay miles de ángeles eternamente, y de uno de esos ángeles, uno de ellos se reveló. Incluso ese ángel nos dice que era uno de los ángeles más hermosos del Señor. ¿Sí? Y era uno de los más como ligados al Señor. Sí, era como el más, al decir el más hermoso era como el con digamos, unas capacidades, hijo, unas capacidades específicas. Sí. Ese señor llamado Lucifer, ¿sí? En un momento, de acuerdo a esa narrativa, que yo aquí le pongo un poco de entusiasmo a la narración, pero allí se nos cuenta de que este señor algún día ambicionó estar en el trono de Dios. O sea, él se cansó de ser el segundo, o el tercerón, o lo que sea, y él quiso parecerse a Dios. Se presentó allí una rebelión de ese Dios del Señor, de ese ángel hermoso del Señor, y cayó a la tierra ya como el demonio. Esa es la historia que nos narran. ¿Sí o no? ¿Es así? Sí, exacto. Ok, entonces, ¿es así? ¿Realmente pasó así? Porque cuando hablamos de eso, entonces ¿dónde están los Anunnaki? ¿Dónde están los reptilianos? ¿Dónde están los rigelianos? ¿Dónde están los grises, pequeñitos, ojos rasgados? ¿Dónde están todos estos personajes? ¿De dónde aparecieron todos estos personajes? ¿De qué constelaciones llegaron? Bien, a eso es que le tenemos que hablar ahora. Claro, porque alguien podría pensar de que, bueno, la maldad se originó en este planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, el planeta Tierra fue víctima de esa invasión, pero esa invasión o esa maldad no se originó aquí. Y aquí es donde ya, pues, para seguir encontrando respuestas, o sea, profundizar en lo que es la teoría del caos y de dónde se origina, ya tenemos que utilizar otro recurso que hemos utilizado muchas veces en este programa, y es el libro secreto de Juan, que tiene una revelación, pues una revelación que le hace Jesús a Juan el apóstol, y allí dentro de esa revelación podemos encontrar respuestas a dónde se originó todo esto, es decir, cuál es el proceso que generó la maldad en el universo. Entonces allí, no sé si ya tenemos el libro por ahí, compañeros, yo lo tengo acá. Vamos a tocar dónde se originó todas las teorías que se desprenden del caos. Ojo con esta parte del programa, aquí donde empieza el programa. Antes todo fue una introducción. Sí, aquí apenas empezó el programa. Bueno, el libro secreto de Juan lo pueden descargar, ahí está en la zona de bibliotecas de la emisora. Si no lo tiene, vaya a biblioteca y lo baja enseguida. Bueno, terminando el capítulo 5 y comenzando el capítulo 6, el libro secreto de Juan nos narra que existían 3 reinos creados bajo la condición del paro universal. El cuarto reino, llamado Elelet, o la cuarta estrella, tuvo a través de ella, espérate un momentico, ahora sí, tuvo a través de ella una estrella que se llamaba Sofía, o se llama Sofía, y en esta Sofía fue donde se menciona el caos que existe. Entonces leamos lo que dice. Dice que Sofía es la sabiduría del pensamiento posterior y representa un reino eterno. Cuando Sofía, dice más abajo, vio que su deseo había producido, pero este deseo era un deseo sin su amante, ¿ya? Algo imperfecto, distinto a la apariencia de ella. El libro secreto de Juan nos habla de un origen perfecto entre él y ella, para que algo sea. Aquí nos habla de que se ha producido sin su amante, o sea, solamente ella tuvo un pensamiento. No se parecía a su madre, o sea, la criatura que se
generó después de ese pensamiento y tenía una forma totalmente diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de serpiente con rostro de león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago su nombre Yaldabaoth. Y dice que Yaldabaoth es el primer gobernante, quien recibió el poder de su madre, o sea, de Sofía. Luego él la dejó y se alejó a los reinos donde nació, o sea, donde ella lo puso. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Entonces aquí menciona que tuvo 12 autoridades. Y habla, dice, 12 leyes de oscuridad. Vamos a darlo hasta ahí. Hasta ahí, sí. Vamos a darlo hasta ahí. Este libro tiene algo. Bueno, tiene muchas cosas. Es un documento que al leerlo inicialmente puede generar confusión. No es comprensible a simple vista. No porque el libro en sí sea complicado, sino porque vas a leer historias que no están acorde a la historia que conoces. Entonces, cuando tú escuchas algo que narra algo distinto, obviamente primero hay un rechazo, una acomodación hasta que vas entendiendo la lógica que tiene. Lo importante de este documento, amigos oyentes, es que él hace una referencia a cómo fueron los reinos o las humanidades antes de la nuestra. Vea que aquí se está narrando algo que fácilmente no se encuentra en cualquier documento. En la Biblia eso no se habla directamente, pues. En la Biblia, por ejemplo, se nos habla del principio del verbo, que bueno, incluso es antes de lo que tú acabas de leer. Y estas humanidades, razas, como se le dice, estrellas, reinos, de diferentes maneras se puede graficar allí o se puede dar uno cuenta que se desarrolló. En un punto, en un momento, en un instante, en una humanidad se presentó una situación que llevó a esa humanidad a cometer un error que le valió, ¿verdad?, perder las condiciones originales de la misma creación que contenía, abortando dentro de esa acción una fuerza o ley negativa contraria a lo que se venía dando, lo que antes en los reinos solo era. Ojo que esta narración que estoy haciendo en este momento es desconocida por la mayoría de los seres humanos, porque empezando que este tipo de libros no se puede leer porque es un apócrifo, entonces sale la razón humana diciendo, bueno, ¿y cómo yo sé si eso es verdad? O si no está en la Biblia, no es verdad, como dicen. Ya, entonces ahí quedó. Son documentos muy antiguos, este se encontró en la Nag Hammadi. Y este documento apareció no de manera milagrosa ni casualmente, sino por esa misma ley de causa y efecto, de causalidad, que nos está permitiendo en este momento llegar a encontrar el fondo de la verdad. En ese sentido, amigos oyentes, esta ley que se desvía, esta humanidad que se desvía, comienza a generar lo que posteriormente nosotros acá le decimos el caos. En esa humanidad se formó, vamos a decirlo así, el caos. No fue en los reinos anteriores, ni siquiera fue en el tiempo de la fuerza preexistente del verbo, como se explica allí en la religión, cuando se dice que nosotros, el Lucifer estaba al lado del trono de Dios y de allá se cansó y se vino. Se genera el caos, y después del caos, estas humanidades desviadas, degeneradas, porque la acción de violentar la ley produjo unos efectos en sus cuerpos, en sus mentes y sus espíritus. ¿Cuáles son los efectos? Se degeneraron, perdieron la condición luz, los reinos de amor, paz, armonía, todos los reinos del bien, y comenzaron a surgir no reinos de luz, sino reinos de tinieblas. Entonces la venganza, el odio, el crimen,
Y bajo esas condiciones, esta humanidad se desarrolló tecnologías, fue capaz de consumir a otras humanidades, y de allí fue cuando empezó una lucha de esa fuerza, la que nos estamos refiriendo, con las fuerzas que custodian los reinos que eran antes de ella. Esa fuerza nosotros la hemos conocido aquí gracias a los documentos espirituales que nos han traído como Miguel, ¿sí? El arcángel Miguel, el arcángel de la justicia, aquel que viene haciendo el trabajo de contrarrestar esa desviación que hubo en una de esas humanidades, que en el libro secreto de Juan tiene un nombre: Sofía, el último reino de la cuarta humanidad. Allí, humanidades, para que lo tengamos en cuenta, humanidades como la nuestra, para hacernos una idea en la mente, ¿no? Una humanidad que se desvió. Se puede tomar como Sofía, porque aquí habla de ella, se puede tomar como Sofía como si fuera una mujer, y no lo es, es una humanidad. Ella, humanidad. Humanidad, sí, claro. Entonces, esa fuerza se enfrenta con Miguel, ¿verdad? Tampoco vamos a ver a Miguel como uno solo, ¿no? Sino toda una organización liderada por Miguel. Entonces, en esa lucha para, digamos, sujetar nuevamente esas creaciones a la luz, se produjo un fenómeno en el caso terrestre, y es que cayeron aquí. Entonces imagínense toda esta historia que estamos contando y la humanidad no la sabe. Científicamente no se sabe. Religiosamente no se sabe. ¿Cómo sonará esto ante un científico? No, locura total. Primero nos preguntaría, bueno, ¿dónde sacaron eso? El libro secreto de Juan. Pero no, eso es un mito. Es un mito, exacto. Ya listo. Ahí llegó. No hay más nada que debatir. Sí. Entonces, ni en la ciencia, ni en la religión, porque en la religión, en este momento estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de otras humanidades. Y estamos tocando un libro apócrifo. Bueno, peor. Están con un apócrifo. No, eso es del diablo, esto es del demonio. Sí. Eso no está inspirado por el Espíritu Santo. No está inspirado por Dios. Como dicen, no está inspirado por Dios. Sí, esto no inspira, las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y eso es lo que genera la creencia en ellas. Ahora, yo siempre he dicho, ¿y a quién le dijo usted que lo que sí lee fue inspirado por Dios? Claro. Pregúntese eso también, porque usted está creyendo en que quien le dijo eso, así es. ¿Por qué niega lo otro también? Porque se sale de el esquema que le enseñaron. Entonces viene desde la creencia, no, de la religión no, y desde la otra orilla de la nueva, que es los hombres de búsqueda, la investigación, filosofías entra ahí también. Tampoco se conoce. Claro. ¿Y por qué no se conoce? Porque esos que cayeron de esa rebelión que empezó en Sofía, y allí es donde se da el caos, ellos dicen que ellos son nuestros creadores, desconociendo ellos, al decir esto, al asegurar esto, que los reinos de donde nosotros venimos como humanidad son anteriores al caos. Si bien el caos incidió, tocó, manipuló lo que somos, nuestra esencia primigenia, es decir, la materia primigenia, lo que nosotros somos espiritualmente, es antes del caos. Es decir, nuestro origen es de los reinos que menciona el libro secreto de Juan, antes de que pasara todo lo que ha pasado. Entonces, nos fijamos en el origen perfecto de dos fuerzas universales, que dentro de lo que se nos ha enseñado, padre y madre. Y ese madre es Bárbelo. No como en la Iglesia Católica que nos dicen Padre, Santo Espíritu. Dos él, ¿no? El Santo Espíritu, el Padre Eterno. Y el Hijo. Cristo, o sea, él. Tres fuerzas él. Está desconociendo la fuerza ella. Ella. Está el Padre y la Madre. El Padre, el Padre Eterno, y ella, Bárbelo, el Santo Espíritu. Ella. Y el vástago de la creación. Entonces, dentro de la misma religión se nos está negando el origen perfecto que está determinado por dos fuerzas. Es muy sencillo. La consecuencia de eliminar las dos fuerzas en la creación es lo que genera desviaciones homosexuales. Claro. En el caso que tú ponías de los casos también de pederastia, homosexualismo dentro de la iglesia. Ahora, acabas de mencionar un fenómeno que es el fenómeno de la homosexualidad, que es algo que actualmente en la humanidad es un proceso que va tomando fuerza.
y que se ha generado todo un proceso de homosexualización, bueno, muchas cosas que ya se está aceptando como algo normal. Sin embargo, todo ese comportamiento que la humanidad viene teniendo, que va en contra de las leyes naturales, es algo que precisamente viene del caos. Es decir, todo el proceso de homosexualización viene de allí, de eso que ustedes estaban hablando, compartiendo ahora, de esa humanidad que se desvía de las leyes originales de la vida y empieza a irse en contra, degenerarse hasta llegar a un punto que empieza a tocar otras humanidades como la nuestra. Es decir, que todo lo que hemos aprendido como humanidad, todas las teorías, todos los postulados, todas las bases que tenemos y que hemos tenido en el desarrollo nuestro en este planeta, fueron traídas, estoy hablando de las teorías que no han dado respuesta, no, por supuesto, fueron traídas con la invasión que fue originada en el caos. Mira que lo entendemos de la siguiente manera muy fácilmente. De ese origen del caos que hablábamos, que tocaba también a las religiones, podemos comprender con exactitud que la visión que nosotros tenemos de Dios desde el punto de vista religioso obedece a un Dios falso. La percepción, la creencia, la visión, la creencia que nosotros tenemos de Dios, amigos oyentes, no es la exacta, porque lo que nosotros conocemos de Dios es lo que después del caos nos enseñaron los señores de la rebelión. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, han venido mensajeros que su procedencia es antes del caos. Imagínense que antes del caos ha llegado gente aquí, al planeta Tierra. De los primeros reinos eternos. De los primeros reinos eternos, de la estrella de David. No de David, sino de David. De Armosel, que es la tercera estrella. Ororiel y Davitae. De la estrella de Davitae, que es una estrella, una humanidad antes del caos, aquí han llegado seres que nosotros les hemos llamado profetas. Y del mismo reino eterno y principio original llegó el Cristo. Es decir, antes del caos. Entonces, imagínense a qué viene un mensajero que su procedencia y su origen sea antes del caos al planeta Tierra. ¿A qué va a venir? ¿A formar religiones? No creo. No creo. O sea, él no va a hablar nada que fomente el caos, Sí. que siga sustentando el caos o que siga permaneciendo el caos. Él va a hablar del origen perfecto. Y esas fueron las palabras del Cristo. Nos habló del verdadero origen antes de los reinos eternos. Entonces, cuando hablamos de reino, nos habló del amor, de la paz. Esos son los reinos. Amor, paz, equilibrio, armonía, perdón. Todo ese tipo de enseñanzas son anteriores al caos. Pero imagínense que esas enseñanzas llegan al caos de las religiones, llegan al caos de las filosofías. ¿Y qué creen ustedes que hicieron las filosofías del caos sobre el mensaje que viene antes de él? Lo convirtieron en caos. Sí. Intentaron convertirlo en caos. Y digo intentaron porque si lo hubiesen logrado, no estuviéramos hablando nosotros aquí, ¿no? Y no queriendo decir que nosotros seamos los únicos capacitados, no, sino que no habría luz en nosotros, no habría la posibilidad de que en nosotros existiera la reflexión que estamos teniendo ahora para referirnos a lo que ocurrió antes del caos. Señores, es muy importante que hayan seres humanos en el planeta Tierra capaces de entender que el origen que nos dijeron y que la esencia que nos dijeron que somos no es, y que antes de cualquier percepción que tengamos o condición de conocimiento que tengamos, antes de eso fue la luz, antes de eso fue el bien, antes de eso fue el amor, la armonía y el equilibrio. Cuando seamos osados en cuestionar lo que el caos implantó en nuestra mente como conocimiento de la verdad, pienso que estaremos cada vez más cerca de lograr llegar a esa condición. Sigamos entonces, muchachos, hablando sobre eso que tenemos que descubrir antes del caos. Bueno, para ubicarnos dentro del desarrollo de la investigación, yo estoy haciendo un planteamiento de acuerdo a lo que se está describiendo. Primero, hay unas teorías científicas del caos. Hay dos bandos fuertes, digámoslo así, que exponen sus teorías sobre la creación del universo a partir de un caos, que es el religioso y el científico. Posteriormente aparecen unos textos bíblicos en donde se sustenta más la teoría desde el punto de vista espiritual o religioso en la descripción de la historia. Y después, a los ojos de la razón,
de la mente para poder entender y comprender y asimilar lo que se está conociendo en estos momentos. Es decir, bueno, ¿cómo pasamos de una teoría del caos a una teoría de planteamiento científico del Big Bang y posteriormente a algo que es netamente religioso, que es de una deidad que hizo la creación? Y entonces nos enfrentamos ante una realidad de un texto que es el libro secreto de Juan, donde nos describe más sobre cómo se desarrolló o cómo se fue dando estas condiciones antes del caos, que es lo que se está planteando. Hay una teoría o hay un planteamiento aparte de eso que dicen, oiga, que está tomando mucha fuerza en la televisión, en programas de planteamiento místico científico sobre los extraterrestres o extraterrenos, el origen de la humanidad, y que plantea que el origen de la humanidad y de todo lo creado y de todo lo que existe en la Tierra fue obra de los extraterrestres. Entonces, la gran parte de la humanidad que está ocupada en sus labores de un sistema que lo tiene atado y que escasamente tiene tiempo para ver un planteamiento diferente a las teorías ya expuestas acá, se empieza como a observar de que hay una teoría de la creación por los extraterrestres. Entonces, el que la humanidad o nuestros oyentes o que quien escuche este programa o quien escuche estos planteamientos puedan tener cierta credibilidad sobre lo que dice el libro secreto de Juan, nos refuerza más la teoría, o no la teoría, sino el planteamiento de que la existencia de la vida es extraterrestre, es de origen extraterrestre. Pero ahora se generan un poco de razas. La pregunta que debemos hacernos, apreciados oyentes, es qué capacidad tenemos nosotros, los de la mesa de trabajo y los que están escuchando este programa y los que han investigado, para poder tener el espíritu abierto hacia este conocimiento que se está entregando en estos momentos. O sea, hay un planteamiento de un libro secreto de Juan que podría tratarse, como decías tú, Neil, como algo, no, eso es algo religioso. Pero ¿dónde está la base de ese planteamiento que soporta esa religión? Lo hemos dicho en todo el programa. El origen, netamente, y inclusive lo plantean los investigadores de ahora, de los que se inclinan por la ufología, es extraterreno. Si nosotros logramos pasar ese límite que nos tiene el científico y el religioso como una creencia, y logramos ver de que hay civilizaciones extraterrenas de luz y obviamente civilizaciones extraterrenas de tinieblas, podemos abrir las puertas o no solamente las puertas, sino las ventanas al entendimiento de la comprensión de estos textos que lo refuerzan, y no solo lo refuerzan, sino lo explican tan detalladamente como ese libro secreto de Juan, ¿no? Entonces quería hacer ese planteamiento ahí. Sí, a mí me ha hecho pensar, ahora que ustedes están haciendo el desarrollo de lo que es el origen del caos y cómo las distintas teorías no contemplan esto, no contemplan la vida extraterrena, y por supuesto al desconocer esto se desconoce el origen del caos o el caos. Entonces esto nos lleva, porque el programa nos quedan 15 minutos, ir sacando pues las conclusiones finales, ¿no? Una de las conclusiones que yo saco es que estos señores que caen aquí, originados de ese caos ocurrido en esa humanidad, son precisamente quienes traen todas las teorías, es decir, voy a decirlo más claro, la ciencia, lo que nosotros conocemos como ciencia en el planeta Tierra, fue traída por ellos. Es decir, los avances científicos, la percepción. Y hago un aporte ahí cuando se habla de filosofía. Bueno, ya en el caso de las filosofías. Sofía, ¿no? Cuarto reino donde se generó el caos, que es la humanidad de Sofía. Todo el conocimiento que tú aquí, Neil, acabas de decir, todo el conocimiento que se estudia en la filosofía viene de allí, de ese reino. Ahora, lo que nosotros conocemos como ciencia, la percepción del universo que la ciencia nos entrega, es precisamente viene del caos. ¿Qué es lo que la ciencia nos dice del universo? El universo nos dicen que es un lugar hostil, que es un lugar caótico. Es decir, que la vida en el universo no se da.
que todo ahí es en desorden, que bueno, ahí lo que hay es cosas explotando, chocando, ambientes hostiles para la vida. Sí. Esa es la percepción que tenemos del universo. La percepción que tenemos del espíritu, lo que las religiones y filosofía nos han enseñado de lo que es el espíritu humano, ese concepto lo trajeron ellos, del caos. La percepción que el ser humano tiene de su desarrollo, la percepción que tenemos de lo que es la convivencia, lo que es las ciudades, todo ese proceso viene del caos. Entonces por eso entendemos por qué del lado de la religión y del lado de la ciencia se niega la vida extraterrestre, porque quienes originaron esas teorías fueron ellos precisamente. No hablo de los señores que están al frente de las religiones o los científicos. Ellos no crearon eso. Ellos son exponentes de esas teorías que fueron traídas desde la invasión al planeta Tierra. Claro, los máximos exponentes vendrían siendo en este momento las élites. Las élites, sí. Las élites gobernantes. Que muchos han acogido para ellos. Ahora, por ejemplo, si hablamos de Albert Einstein, que aquí hicimos un programa sobre él generó una teoría que es la relatividad y todo el proceso de cómo es, de la gravedad, de la física. Bueno, él hizo unos aportes importantes allí. Sin embargo, sabemos que algunas de sus teorías y fórmulas fueron utilizadas para desarrollar la energía termonuclear, que posteriormente se utilizó para crear armamento nuclear, que es un arma caótica. Entonces vemos cómo esa teoría que él planteó, que incluso en esa ocasión nos atrevimos a decir que ni siquiera es un conocimiento de él, seguramente le fue entregado por aquellos señores que tú hablabas de la élite, fue pagado por la élite para enseñar y postular esas teorías que posteriormente sirvieron para desarrollar un arma de muerte. Entonces cuando yo analizo el resultado, porque Jesús decía algo, ¿no? Una frase y una ley: por sus frutos los conoceréis. Y yo te he escuchado a ti decir muchas veces y hablar de los señores del caos. Bueno, los señores del caos son los exponentes de quienes trajeron esas teorías provenientes del caos. Einstein es un exponente o uno de los señores del caos. Ahí está su fruto. Claro, el fruto es el que hace que sepamos de dónde viene. Yo quisiera hacer un ejercicio, como tú dices, ya estamos casi terminando. Quisiera que hiciéramos un ejercicio gráfico. Puede ser mental, incluso lo podemos hacer en un papel. Y es el siguiente: alguna vez lo hicimos en un programa hace algún tiempo. Coloque en un cuaderno, en una hoja, una línea horizontal. Dibuja en la mente si no tiene dónde escribir. Una línea horizontal en la mitad de la hoja. Y esa línea se va a llamar el caos. Entonces ese caos tendrá de la línea hacia abajo toda la historia humana, y de la línea hacia arriba es el origen perfecto de las razas que fueron antes del caos, y que esas razas aún siguen su desarrollo, ¿no? Claro, y su expansión en los diferentes rincones del infinito universo. Pero de esa línea hacia abajo, es decir, del caos hacia abajo, es la historia nuestra. Incluso científicamente se dice que nuestro origen es el caos, de la línea para abajo. Nuestra y de todas las humanidades que han caído en ese caos. Bueno, pero vamos a hablar de la terrestre. Bueno, de nosotros, sí, en ese plano. Terrestre, humanos, terrestres. De ahí para abajo, de esa línea para abajo, nosotros conocemos de Dios, ¿sí? Pero el Dios que conocemos de la línea para abajo es el que ese caos al llegar aquí nos enseñó. Claro. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la percepción de que Dios necesita diezmos, eso es del caos para acá. El Dios verdadero, que es antes del caos, no necesita diezmos. Ahora, ¿quiénes nos enseñaron a nosotros, estando en el caos, sobre los principios antes del caos? En este caso, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso dijo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, porque los que habitan en los templos fueron los que se hicieron pasar por dioses que llegaron después del caos al planeta Tierra como invasores. Eso sí, la caída. Eso sí, eran personajes que vivían en un templo, en una edificación, y que había un culto alrededor de él. Relacionándolo con el Apocalipsis, es la caída del dragón y sus ángeles. Claro, son entonces, los mismos dioses esos dioses que conocemos del caos para acá son los que nos dice que si nos portamos bien, nos bendicen, y si nos portamos mal, nos castigan. Eso antes del caos no es así, no funciona así.
No hay el miedo como ley para sustentar un respeto. La ley que sustenta el respeto dentro de la creación es el amor y la justicia, que dentro del caos no se conoce, ¿verdad? Porque aquí uno dice el amor, bueno, ¿y quién profesa el amor? El Es otra verdadero cosa amor? en el caos. Es otra cosa, es la conveniencia. Dentro de esa misma línea del caos, amigos oyentes, se nos habla del origen. Entonces nuestro origen es, dentro de la ciencia, la evolución de las especies. Eso todo es del caos. Así que si hablamos de un agente y señor del caos, entonces tenemos al señor Charles Darwin, ¿verdad? Sí. Un agente del caos. Sí, un emisario del caos. Sí, porque él nos hizo ver todo nuestro origen, de la rayita que dije que dibujáramos hacia abajo. acá. Sí. Entonces, nuestra reflexión es la siguiente. Hay una historia antes de la rayita hacia arriba. Y es la que no conocemos. Esa no la conocemos. ¿Y esa historia dónde está? En el libro secreto de Juan se narra. Pero de ese reino antes de la rayita hacia abajo, han venido gente que nos han hablado de ese reino eterno. Rueda el micrófono. Eso. Ha venido gente. Y esa gente encarnó aquí con la intención de hablarnos del reino eterno. De hecho, cuando el libro secreto de Juan se le revela, o la información se le revela a Juan, la pregunta que se estaba haciendo Juan era esa: ¿cuál es el reino eterno que él siempre nos habló? Claro, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es del caos. En pocas Exacto. palabras. Entonces cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, lo que está diciendo es que yo vengo antes del caos. Claro. O sea, yo soy un ser, yo tengo en mi esencia, yo tengo en lo que soy, toda una esencia que ustedes desconocen porque ustedes están aquí enredados en este caos. Yo vengo antes de eso. Ahora, nuestra tarea, ¿cuál será? ¿Seguir enamorados del caos? O salirnos. O salirnos del caos y mirar hacia arriba, y mirar a antes de eso, y entender que nosotros como seres de la creación, espiritualmente hablando, tenemos una herencia que está grabada en la genética, porque somos hijos de esa creación, que a pesar de que hayan intentado manipular, de robar, aún está allí. Y con base a esa necesidad interior propia de la genética, no solamente física, sino espiritual, grabada muy fuerte en nosotros, buscar el bien, como lo hablamos en el programa anterior. Claro, ese es el objetivo de los seres humanos, ¿no? Sí. Llegar al bien. Buscar el bien y Llegar hacer al el rey, bien. a los reinos eternos. Entonces recuerdo a un religioso, fíjate lo paradójico, un religioso que incluso hizo una oración muy reconocida en el mundo religioso, la oración de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía que, Señor, permíteme, suena religioso, permíteme traer amor donde no lo haya. Cierto. ¿Cierto? Decía así, no me lo sé todo, pero he escuchado más o menos allí. Entonces, qué bueno sería que nosotros traigamos el reino eterno al caos. ¿Y cómo es? Eso que decía Francisco de Asís. Así que Francisco de Asís en algún momento cuando escribió esa o reflexionó sobre esa oración, fue tocado desde los reinos eternos en su corazón. Claro. Porque esos reinos eternos nos conectamos a ellos espiritualmente hablando desde el corazón. Y esa conexión desde los reinos antes del caos nos pueden permitir bajar el reino eterno al planeta Tierra, que es lo que dicen las escrituras, pero suena a religión. ¿El reino eterno qué es? De la rayita, esa que colocamos horizontalmente hacia arriba. Sí, que Juan y Jesús lo decían, no, alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Vosotros, sí. También cuando Jesús estaba frente a Pilatos, no le decía que mi reino no es de este mundo. Dice que mi reino no es de este mundo porque si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para defenderme. Es decir, allí claramente Jesús demostraba que él, al venir aquí, al venir a este mundo gobernado por los señores del caos, él se enfrentó de alguna forma a ese gobierno, en este caso pues a Roma, a la Sanedrín judío, que eran representantes del caos. Sin embargo, él demostró con sus palabras, porque él muchas veces decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Claro, él viene de los reinos anteriores al caos y él estaba entregando un mensaje en medio del caos, buscando conectar a unos pocos espíritus que él sabía que aún tenían o tienen esa conexión con los reinos eternos. Entonces él ahí cuando hablaba hacía la diferenciación. Hay algunos que no me escucharán y esos son los del caos.
quienes escucharon el mensaje de Jesús, y ese mensaje permaneció en el tiempo, porque tú dijiste, es una condición que está grabada en la genética, y hay muchos mensajeros, entre ellos Jesús, que han venido a lo largo de la historia a que esa condición genética que aún tiene la raza humana no se pierda. Claro. O sea, ese ha sido el plan. Bien, y entonces uno diría, bueno, y el plan al final, ¿qué es lo que quiere? Rescatarnos del caos. Claro. Ahora, si nosotros no queremos salir del caos, somos libres. Nadie del reino eterno puede hacer nada por nosotros, porque dentro de ese reino eterno hay una ley que es el albedrío. Y si nosotros queremos seguir destruyéndonos, pues vaya y háganlo. Sin embargo, como eso llegue a contaminar parte del universo, pues téngalo por seguro que seremos desintegrados. Sí. Y es muy fácil para la ley hacerlo. Vamos a ir despidiéndonos de los oyentes. Antes vamos a leer sus mensajes. Después de Carmen nos escribe Pablo09 y nos dice: RC Pescadores, feliz noche. Gracias, Pablo. También Tortillero dice: saludos desde Wakanda, de los libros de los Taboles. No sé a qué hace referencia. Y después dice: o sea, son, pero son. O sea, son, pero son. Paulín dice: hola, mesa de trabajo. Están trabajando o tratando de dilucidar cuál era el bando bueno y cuál era el bando malo que relata el Apocalipsis. Menciona que Miguel sería el bueno y Satanás el que engaña. Recuerden que la historia, y en este caso el libro, lo escriben los que ganan y necesariamente son los buenos. Los invito a que reflexionen. Bueno, en el caso, Paulín, de esta reflexión no solamente se determina por Apocalipsis, porque así como tú dices, solamente determinarlo por Apocalipsis podría engañarse. Cuando lees el libro secreto de Juan y lees otros documentos como los hemos leído, pues podemos comprender con claridad. Ya pasamos de la duda de saber quiénes son los buenos y los malos. Nosotros pues ya salimos de la duda, ¿no? Claro. Sabemos cuál es el bando positivo y sabemos por investigación y reflexión posterior quiénes son los buenos. Claro, Paulín todavía está en el derecho de la duda, y además de la duda tiene que individualmente Paulín llegar a la certeza, no por lo que nosotros le digamos, Paulín, sino por lo que usted lea en otros documentos y amplíe la visión. Pero ha resultado, Paulín, muy buen oyente, siempre está conectado, y no solamente conectado, sino reportando sintonía. También dice Thor: el fenómeno de Juanma. ¿Qué es eso? Debe ser un saludo a nuestro compañero. Debe ser un saludo a Juanma, ¿no? ¿Ese Thor qué es? Juanma. Pablo 09 dice: a propósito del caos, las civilizaciones, mira lo que dice aquí, civilizaciones proceden del caos, nada que ver con las comunidades. Entonces él hace una referencia en la que nos diferencia las civilizaciones y las comunidades. Las comunidades tienen esta condición de común unidad. Acá en el Facebook Live tenemos a Juan Virgen Delgado, excelente programa, muchas gracias, gracias Juan. También Iván de Jesús está conectado, Karen Lorena también está allí, Marimar también está conectada. Tuvimos que hacer un corte, se nos paró la transmisión de Facebook Live, por eso quedó en dos partes. Hubo un momento en que se paró la transmisión, sí, y la tuvimos que retomar. A veces pasa, a veces se corta el internet y hay que volver a conectarse. Ahí les pedimos excusas a nuestros oyentes, pero bueno, hoy volvimos y estamos transmitiéndoles. Bien, ya son las 9, recuerden que terminando comienza la película del viernes de película aquí, Nuestro Hogar, una película excelentísima para que se queden allí en la zona de recuadro de video en vivo. Erika Navas también nos dice: buenas noches, hermanos, abrazos de corazón a corazón. Después Ronnie Rivera, fuerte abrazo, y Jesús Soto, está ahí, Jorge Isaac también está ahí, y Jesús. Bien, nos vamos, amigos oyentes. Me parece clave el ejercicio que hacemos, Salín, Jesús, Jorge y oyentes, el de la línea. Y voy a aprovechar aquí que estamos transmitiendo en video. La línea para abajo, la historia humana, el caos. De la línea hacia arriba, el origen perfecto. Del origen hacia arriba hay un sinnúmero de civilizaciones, pero de lo que usted se puede imaginar. Y de ahí para allá arriba es luz. Y cuando digo luz no me refiero a que hay un poco brillando, un bombillo brillando. Luz es que los reinos se sujetan a los principios originales de la ley. ¿Sí? Y del caos para abajo, que fue una de esas humanidades que se tergiversó, se intentó hacer algo por su propia cuenta, se originó lo que nosotros tenemos como realidad. La realidad de nosotros de aquí para abajo.
aunque de allá arriba a acá abajo ha llegado gente. Y si estamos hablando y hay luz en nuestros corazones, es porque nuestra genética no es de abajo, es de arriba. Y se ha despertado y ha sido sensible porque mensajeros de arriba han llegado abajo. Ojalá me haya podido hacer entender, porque me parece, muchachos, esto es un tema trascendental. Claro. De pronto nosotros no tengamos aquí la logística ni los recursos suficientes para difundir este conocimiento de una manera que le llegue a muchísimas más personas, y que llegándole a muchísimas más personas pues no nos crean, pero que tampoco rechacen, pero que sí quede en ellos, en los que nos escuchan, quede la necesidad. Oiga, voy a profundizar eso que esos hombres están diciendo allí, no rechazar ni buscarle la caidita y la cosa. Esa es la oportunidad, que al final, si lo analiza, no va a perder nada, al contrario, puede ganar mucho más. Esa es nuestra intención aquí cada vez que nos colocamos frente al micrófono, intentar dejar en ustedes el sabor de la búsqueda, de la necesidad de aprender y de crecer. Jorge, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros, por disponerte de tu tiempo, de tu investigación y compartirla con los oyentes. Bueno, Neil, saludo a todos aquí. Aquí estaremos cada viernes pues tratando de investigar aún más. Quería dar una pequeña como conclusión. ¿Cuánto amor, comprensión de eso de los reinos eternos existe en nosotros hoy en día? Pues poco, ¿cierto? Eso quiere decir que aún la mayoría de nosotros los seres humanos seguimos en ese caos. En el caos. Y vivimos diariamente en ese caos. Apenas que caemos en la rabia, en el odio, en todas estas cuestiones que solamente nos hacen dividirnos y no unirnos. Como lo dice el origen perfecto, se unió él y ella para conseguir el vástago, o sea, su hijo. ¿Cuántas veces no hacemos eso? No nos unimos. Y hoy tenemos un desorden total en esta humanidad que, bueno, estamos viviendo en el caos. Así es. Llegará un tiempo, porque sea una esperanza, y esa esperanza la da el Apocalipsis y otros tipos de libros, donde de pronto también habla de los danzantes, y da esa esperanza de que ese caos tarde que temprano tiene que culminar. Y es donde nosotros, los seres humanos, pues viviremos bajo ese precepto, no sé cómo decir, de esas leyes que nos rigen y de esas humanidades principales que sí están ajustadas a ese principio original. Claro. Entonces, digamos que el día que el hombre cambie el miedo, la rabia, el rencor por el amor, por la comprensión, ya estaremos dando ciertos pasos del reino eterno, reinos eternos. del reino eterno. Jesús. Bueno, a mí me parece importante resaltar lo que se comentó, ¿no? Esa diferencia, esa línea, ese límite entre lo que, digamos, el sistema, la educación o las universidades nos enseñaron, ¿no? Hay un caos, hay un origen, eso es la teoría científica, el Big Bang, y desde el punto de vista religioso, la asistencia, la influencia de nuestros padres, entonces nos dicen que eso lo organizó todo y lo creó todo, fue un ser superior que es Dios. Pero esto nos da, el programa de hoy nos da un panorama más amplio para poder entender, interpretar y conocer de que hay un conocimiento más allá que debemos de pronto poder profundizar, ¿no? Para no decir aceptar, ¿no? Porque aceptar sería como sujetar a las personas o a nuestros oyentes a que deben aceptar lo que se dice. En esa profundización viene el entendimiento y la comprensión que nos hace actuar de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, y eso es lo importante. Hoy que vimos, hoy que investigamos de que esa luz, de esa línea hacia allá, de esas humanidades, pues viene de más allá o posteriores al caos. O sea, no, el origen, dijeron, el caos es, yo me hago un salto desde la luz, me encaramo el caos y llego a la humanidad, y empiezo a decirle y a enseñarle a esa gente que está allá, a esas humanidades de la tierra, que están equivocados desde un principio, y eso es importante resaltarlo. Bien, Salín. Sí, como me sumo a lo que decía Jorge, bueno, el caos debe terminar porque no es el origen perfecto. Sin embargo, me parece importante que pues digamos la iniciativa que se propone de Descubriendo, porque la humanidad, es verdad, vivimos en caos
desde todo punto de vista. Sin embargo, quienes hemos tenido la fortuna de comprender y entender que el origen nuestro no es ese, sino que hay un origen perfecto, siento que quedamos con la responsabilidad de transmitir ese conocimiento o esas leyes a todo el que esté dispuesto a escucharla, que fue lo que hicieron muchos mensajeros que vinieron en distintos tiempos. Porque es la única forma de que las personas comprendan que el caos no es el origen, sino que hay unos reinos anteriores de los cuales provenimos genéticamente hablando, y que esa condición debe ser restituida en la humanidad. De eso hablaron las profecías, y eso es lo que debe suceder. Y no seguir replicando el caos, ¿no? Primero en nuestras vidas y luego pues en nuestro entorno, porque una de las cosas que ha hecho que el caos permanezca es que los seres humanos lo hemos practicado, claro. Y eso no debe seguir siendo. Claro, ¿no? Y me gusta la reflexión que hacen ustedes al terminar, porque es evidente, vivimos en el caos, nuestra vida cotidiana. Tú hablabas de las ciudades y todo esto, pero el caos que ocurre por dentro, ¿no? Y eso que ocurre por dentro, nuestra vida diaria, las problemáticas que tenemos, es precisamente la consecuencia de creer vivir y que la única realidad nuestra es esta. En la medida en que nosotros sintamos desde nuestro corazón, desde nuestra mente, que nuestro origen es mucho más allá y anterior al caos, en reinos de equilibrio, de paz y de amor, y bajar esos reinos acá, en la práctica cotidiana, entonces estamos recuperando el origen. Genéticamente nos vamos a ir conectando más a los reinos eternos. Y seguramente, como está escrito, de esos reinos eternos seguirán bajando leyes para que esta humanidad sea recompuesta recompuesta para un nuevo día. Muy pronto estaremos gozando del privilegio de vivir en una humanidad donde no sea la prevalencia del caos, sino la prevalencia del origen perfecto. Ser capaces de decir, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, no es del caos, es de la luz, es de la armonía, como lo veníamos expresando. Fuerte abrazo para todos los oyentes. Karen Narváez dice, excelente programa, muchas gracias a la mesa de trabajo. También Josefina Semeco dice, excelente programa, muchísimas gracias. Josefina Semeco reportando sintonía desde Venezuela. Diana María Granada, un saludo para ella. Carmen Olivares, muy conectada también. En esta segunda parte, la parte inicial, habíamos perdido conexión. Y a Pablo, a Thor, a Pablín, a Tortillero, que aparecieron reportando sintonía en el chat de RCPC, también un saludo para todos ellos, agradeciéndoles infinitamente. Vamos a trabajar todos los viernes a las 7:30, además de la transmisión por rcpc.co, haremos el Facebook Live para que otros compañeros pues nos acompañen a través de las redes sociales. Les recomendamos también nuestros videos en Descubriendo, el canal de YouTube, el último que montamos de los 70 años de Israel, inicio de la cuenta regresiva, un programa que hicimos en vivo en directo el lunes en la conmemoración de los 70 años de Israel y lo que representa proféticamente para el resto de la humanidad. Allí lo pueden ver. Y también pueden entrar a nuestra página descubriendo.com.co para que además vean los artículos, lean los artículos, bajen los audios de los programas del programa radial. Y los videos, por supuesto, también allí. Salín, recomiéndanos también tu canal, el canal que estás impulsando, que también es otra alternativa de conocimientos que los oyentes pueden tener para ampliar su información. Sí, así es. Los que gusten pasar por el canal y suscribirse, se llama Proyecto Flecha Antigua. Así lo pueden conseguir en YouTube. Ahí también estaremos compartiendo conocimientos, otra alternativa, como dijo nuestro compañero. Y bueno, pasen, visiten y estén atentos a los videos que estaremos subiendo. Un nuevo canal, Flecha Antigua, Proyecto Flecha Antigua, dirigido por nuestro compañero Salín Hasir. Bueno, nos despedimos, regresamos con ustedes nuevamente el próximo viernes en vivo y en directo aquí por www.rcpc.co y también por el Facebook Live en el canal o el perfil o la fanpage de RCPC o Radio Cultural Planeta en Facebook. Recuerden que a partir de hoy comenzamos a transmitir también para Radio Miami Color, en conexión en esta otra radio online amiga de Miami. Así que tenemos otra audiencia que se suma desde Miami para escuchar los programas y las investigaciones de Descubriendo. Nos despedimos agradeciéndoles fuertemente y de corazón que nos hayan acompañado.
como lo hacen siempre. El diferido el próximo martes a las 9 de la noche. Los dejamos con la película, nos dan 5 minutos para arreglar todo y puedan verse la película Nuestro Hogar. Que estén muy bien, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.